Cordial saludo, me presento, mi nombre es Wilson Camilo Velandia Salcedo, soy estudiante de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Con el presente video pretendo hacer la explicación del segundo capítulo del texto Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, de Morin. Él comienza el segundo capítulo introduciéndonos 4 conceptos que él nos va a explicar más adelante, como lo sería el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. Todo está correlacionado a la vez que está dividido en partes, ¿no? Él nos hace entender o nos abre el panorama por medio del contexto a que todo conocimiento, todo saber debe tener un contexto para lograr interiorizar y entender mejor la información o el conocimiento como tal. Lo global. ¿Qué sucede? Que hay un conocimiento global que también se puede desglosar en diferentes partes. ¿Y qué sucede también? Que lo global es un conocimiento necesario y que tiene sus propias prioridades o normas o leyes que no van en las partes, ¿sí? Entonces él divide lo global en un todo y unas partes. Él hace referencia a un ejemplo como lo sería la célula hace parte del cuerpo y el ciudadano hace parte de la sociedad. Eso es un todo, ¿sí? La sociedad es el todo, el ciudadano una parte. Luego nos hace referencia también a lo multidimensional. Puede que una parte, como lo sería el ser humano, comparta diferentes partes, llamémoslo así, multidimensionales, que serían las emociones, la parte psíquica, la parte biológica, la parte social. Son diferentes partes que componen o son multidimensiones que componen al ser humano, ¿sí? Entonces, en la parte compleja del asunto es que lo entendí o yo lo entendí de cierta manera en que existe un todo y existe las partes. Lo complejo es como el camino que los une, ¿sí? Lo complejo es la unión entre los dos, entre el todo y las partes. ¿Qué sucede con esto? El conocimiento general o el conocimiento en conjunto del conjunto ayuda a que la inteligencia en general crezca. Con esto se podría crear un contexto en una concepción global, o sea que se crea un contexto global, llamémoslo así, o así lo entendí yo. La antinomía también es un subtítulo de este capítulo y por lo que logré investigar, la antinomía es anti del nomos, que significa leyes, y es el debilitamiento, o bueno, una frase que yo logré sacar de este subtítulo es: el debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento de la responsabilidad. ¿A qué lo entendí yo? A que el debilitamiento del todo, del entender el todo como si nosotros fuéramos una parte que compone un todo, nos exime mentalmente de las responsabilidades que tenemos referente al todo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí él avanza con un subtítulo también: disyunción y especialización cerrada. Con la disyunción y la especialización hace cada vez más difícil, o sea, él nos explica que se vuelve más difícil entender la contextualización de la información o el conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Al dividir el todo o el todo como tal en sus partes y estudiar cada parte a profundidad, digámoslo así, bueno, digamos que desde mi perspectiva considero que está bien, pero siento que desde el punto de vista de Morin es que estudiar o enfocarse cerradamente en las partes nos ciega parcialmente de entender el todo.
que vendría siendo el conocimiento general, que como dijimos anteriormente, tiene sus propios nomos, leyes, que no van referentes a sus partes. O sea, la ley, un ejemplo, digamos, la ley de la gravedad pertenece a toda la Tierra y influye sobre las partes, pero es una ley universal, ¿sí? O sea, es una ley que es mayor a las partes. También hay una parte que me gustaría leer, que hablaba sobre el subtítulo que acabamos de decir, y el siguiente que sería reducción y disyunción, la eliminación de todo aquello que no sea cuantificable ni medible, suprimiendo así lo humano de lo humano, es decir, las pasiones, emociones, dolores y alegrías. ¿A qué hace referencia? Que actualmente, si no lo logramos cuantificar, medir o de cierta manera darle una magnitud, no sirve. Es un conocimiento que no es aplicable a la realidad. Y eso es lo que dice Morin, que está quitando lo humano de lo humano. O sea, lo que nos hace humanos no es precisamente lo medible, lo material, lo tacto, lo táctico, sí, lo material, sino también lo no material. Y él habla al final de una falsa racionalidad, que dice que han construido destruyendo. ¿Y a qué hace referencia a eso? O la frase literal, como dice, es han destruido creando. Entonces hay una mente que nos lleva o un pensamiento que nos lleva a considerar que al destruir estamos construyendo. Al talar árboles para construir ciudades, estamos construyendo algo que realmente es una destrucción. Entonces es una mentalidad errónea, digámoslo así, o un pensamiento erróneo. Eh, Eso es lo que entendí yo del segundo capítulo. Agradezco la atención y gracias.